y las refinerías del Ecuador están operando al 61% de su capacidad por el paro nacional. Hay combustibles en las terminales de Petroecuador, pero el cierre de carreteras impide su despacho en 14 provincias. Hablando de bloqueos, Cuenca está bloqueada por todos lados y la escasez de productos es cada vez más crítica. Lo más preocupante es que las cirugías programadas en la capital Azuaya han empezado a ser suspendidas por falta de oxígeno. Son las 8:27, ya está con nosotros vía Zoom nuestro primer invitado, Diego Ordóñez, asesor presidencial. Bienvenido a Punto de Orden, le saluda Juan Javier Benedetti. Tratemos primero la votación en la Asamblea para la destitución del presidente. Sorprendido de algunos votos, señor Ordóñez, sobre todo el presidente de la Asamblea, que horas antes propiciaba un diálogo y días antes, en una entrevista a Diario El Universo, dijo que el mandatario debía culminar su periodo, que no apoyaría el artículo 130. Peor que eso, buenos días antes que todo, y saludo a todos quienes nos escuchan. Peor que eso, el señor Saquicela se atribuyó la autoridad de convocar a un diálogo a nombre de la función legislativa, y evidentemente pues él era parte de la estrategia del correísmo y del señor Issa, que pretendían llegar a la Asamblea, presionando a la Asamblea, incluso físicamente, mafiosamente contra algunos asambleístas, para destituir al presidente de la República. El señor Saquicela debía haber tenido la integridad de identificar esas intenciones antes de permitirse asumir la representación de la Asamblea, convocar a un encuentro entre el gobierno y la CONAIE y pues pretender que esa era la vía en la que se iban a solucionar el conflicto que subsiste. Esto fue, claro, sin duda, preocupante, porque él representa en este momento una función del Estado, ¿no? Por otro lado, bueno, era previsto, ¿no?, el resultado. Tal vez esperaban, no, hay un par de votos ahí de asambleístas del bloque de Acuerdo Nacional, que supuestamente es bloque aliado al gobierno, porque votaron por la destitución, pero al final del día, digamos que estaba dentro del margen de lo que se esperaba, ¿no? Y esta asociación golpista de sectores correístas y sectores de asambleístas vinculados a la movilización del señor Issa. Señor Ordóñez, permítame leer algunos comentarios de oyentes. Triunfó la democracia, Lasso seguirá gobernando, hay que corregir, sí. Sin embargo, es un insulto para quienes estudiamos Derecho que sin existir elementos fácticos comprobables se diga que se configuraron los elementos de grave crisis interna. Carlos Vera, en un tuit, afirma: el presidente toca corresponder con cambios en su gobierno y no solo medidas cosméticas para salir del abismo que nos ha lanzado sus errores. Lasso solo gana, otro oyente, Lasso solo gana por el desprecio que la gente tiene al régimen correísta. Sin un Correa detrás, le hubieran votado el puesto. Debe ponerse bien los pantalones y gobernar como se debe. Yo pregunto, el correísmo estuvo a 8 votos de destituir al presidente Lasso, señor Ordóñez. Es hora de hacer una autocrítica. Para empezar, debe comprender el presidente que sin asamblea no se gobierna. A ver, primero, digamos que es necesario hacer una autocrítica, pero no por lo que sucedió en la asamblea. Porque si usted no acepta... Si usted acepta una crítica de alguien que puede aceptar un consejo, de alguien del que puede aceptar un consejo, ¿usted aceptaría un consejo del correísmo para gobernar? Sin duda que no. Y ellos son los que propiciaron este intento golpista. En realidad es un intento golpista, porque como acaba de leer ese tuit de algún estudiante de Derecho, no había ninguna causa, ningún fundamento constitucional, ¿no?, ni político, ni en los hechos, ¿sí? Normalmente cuando se presenta una causa, fundamenta en los hechos y en el derecho. Aquí no había nada de eso, ¿no? Entonces, evidentemente, un intento golpista. No es por ese lado el que se tiene que hacer un proceso de análisis de los problemas que haya o se hayan producido durante este año, ¿no? Tampoco en la línea de tremendista que siempre sigue nuestro amigo Carlos Vera, ¿no? Esta línea tremendista de que estamos a punto del abismo, ¿no? Es un país que está saliendo adelante. Es un país que ha logrado recuperar sus indicadores económicos. Y sin esa
sin esos saludables indicadores económicos difícilmente puede haber un espacio de crecimiento del sector real de la economía, de la industria, de la agricultura, ¿no? de la inversión privada en obra pública. No, me parece a mí que es una imagen tremendista, ¿no? Que no se compadece de los hechos. La economía se está recuperando, el empleo se está recuperando, el consumo se recuperó, y eso muestra que la actividad productiva de servicios, de comercio, se está recuperando. Claro, hay de por medio agendas golpistas, ¿no? Que lo que intentan es destruir este espacio de crecimiento de la economía, atentar contra la economía de los ecuatorianos, debilitar la recuperación económica con propósitos políticos. Entonces, yo diría que sí, hay que hacer una serie de ajustes, ¿no? en cuanto, digamos, ejecución, ¿no? Ejecución que tiene que ver con, por ejemplo, el sistema de salud pública. En estos días, lamentablemente, por la paralización y esta irracional violencia criminal que hemos tenido que soportar estos días, no se pudo hacer el anuncio de la externalización en la provisión de medicamentos para los usuarios del sistema de salud pública. Hay que hacer claro, el presidente ha declarado de emergencia el sistema de salud. Hay que tomar acciones para recuperar esas áreas, ¿no? Severamente golpeadas por el abandono, por el despilfarro y la corrupción. Pero lo que sí hay que hacer también, yo diría, es una evaluación global, ¿no? ¿Cómo es que hemos llegado a un punto en el que el diálogo político, en el que la responsabilidad de los políticos no está orientada a defender los intereses de sus electores y en general del conjunto de los ecuatorianos, sino a agendas destructivas, agendas de impunidad, y debemos, aquellos que tenemos como principio un manejo honesto en la vida privada y pública y un respeto por las instituciones, digo, debemos cerrar filas para defendernos de esas amenazas. Señor Ordóñez, antes de darle paso a Fernando Aguayo, permítame leer un par de comentarios más. Abramos el abanico, duro golpe para UNES, que se acaba de enterrar como partido. No ganó Lazo, ganó la democracia. Fuera la narcopolítica. Y el doctor Carlos Estarellas, el presidente debe reorganizar su gabinete, los ministerios, así como los puestos de la función ejecutiva, deben ser cubiertos por hombres y mujeres de preparación académica, notable experiencia y limpia trayectoria, y no solo ser designados por ser incondicionales al presidente. Fernando. Buenos días, Diego. Sin duda tomó usted una decisión acertada cuando dejó la Asamblea y pasó a ser uno de los consejeros principales del presidente Guillermo Lasso. Sus conocimientos, su experiencia son un aporte. Igualmente debemos decir con franqueza absoluta, cuando se dice desde varios ángulos, no solamente del periodismo, sino también de quienes hacen opinión a través de los medios, invitados por periodistas en los diferentes programas, se dice que tiene que haber un cambio de equipo. No se debe pensar en que le quieren imponer nombres o una agenda al gobierno ecuatoriano. Lo que hemos vivido, la verdad, nunca hubiésemos deseado. Hay dos aspectos que van en paralelo. Uno que aparentemente pues queda solucionado al no conseguir los votos, los golpistas se quedan sin poder lograr lo que querían, de pronto llegar al poder y eliminar todos los procesos penales que los tienen en la cárcel o fugados, porque eso es lo que van a hacer el día que logren el poder. Esperamos que nunca. En la misma noche en que ganen el poder serán para siempre calificados o autocalificados como perseguidos políticos y dirán que nunca cometieron delito alguno. Eso es una cosa. Lo otro es una realidad que la estamos viviendo. El país requiere de la mayor sensatez, de la mayor efectividad, de la mayor receptividad por parte del gobierno, por parte del presidente de la República, para corregir todo lo que está mal. Cuando se argumenta y se dice, pero recién un año, es que es la cuarta parte de una gestión, es bastante. Por ejemplo, para el tema de la salud que acabamos de comentar, las cosas no han estado bien. Nadie desconoce la vacunación y como base de la recuperación económica, eso está ahí, en la historia escrito. Pero, por ejemplo,
ver cómo en los hospitales las cosas son iguales a las de los años anteriores. Mucha gente que va a buscar aliviar su dolor y sale con mayor dolor, o quiere salvar su vida y termina con su vida, y no hay medicamentos, y esto es recurrente. Y luego viene ese tipo de enfrentamientos, discurso de la ministra de que todo está bien y los medios demostrando que las cosas no están bien, y no porque quieren hacer un daño los medios, simplemente porque registran testimonios reales. Entonces, digo yo, usted como consejero, me imagino, tendrá la incidencia, y el gobernante, que a la postre muchos guayaquileños o ecuatorianos conocemos cómo es el presidente en su vida. Y el presidente tendrá que sentir que lo han apoyado y que requiere de la ayuda de los demás para tener, pero con la fineza mayor, ese feeling para poder seguir gobernando. De lo contrario, las cosas van a continuar. Siempre van a estar los correístas ahí al lado, pero tampoco focalicemos en que solo es porque los correístas lo quieren echar abajo. Esos son de lo peor, y quién más que yo para decir lo que digo. Pero no enfoquemos solamente en aquello, y usted es un conocedor inteligente de la política ecuatoriana. ¿Cómo hacer para que desde hoy cambien las cosas? Esperando, por supuesto, que a través del diálogo y con sensatez en el sector indígena podamos superar este problema del paro, que también va a traer funestas consecuencias. Por favor, Diego. Gracias, Fernando, por los comentarios. Quisiera hacer una puntualización al último comentario que hizo don Juan Javier Benedetti. El presidente no toma decisiones por quien le es obsecuente, ¿no? Y esto son los prejuicios que alimentan a aquellos que no quieren a ciertas personas. Es decir, hay un nivel de subjetividad más allá del análisis de los resultados. Los equipos, su eficacia se analizan por los resultados, y hay muchas áreas, ¿no? No hay perfección, Fernando. No hay posibilidad de tener una solución a todos los problemas al mismo tiempo. Esto demanda procesos. Esto demanda procesos. Y no es excusa el tiempo. Es simplemente el hecho de que para lograr resultados en todas las áreas hay que seguir un plan. Y aquí tenemos un plan, ¿no? Y el plan es primero tener un equipo, obviamente. Un equipo que tiene que cometemos errores, tenemos dificultades, sin duda. Pero al final del día veamos en la evaluación global el resultado. Y no es precisamente que se le sostiene a ministros que trabajan en el gabinete o al equipo cercano al presidente por obsecuencia. Eso es, diría yo, parte de estos prejuicios, ¿no?, que impiden analizar con objetividad la realidad. El tema de salud y otros temas que están pendientes, Fernando, hay muchos temas pendientes, siempre va a haber temas pendientes. Pero si vamos en un proceso ordenado, ¿no?, para que las cosas se hagan eficientemente, ¿cuál era la primera tarea? Y mucha gente cree que esto era simplemente pensar, y escuchar a dirigentes políticos, ¿no?, incluso a sectores empresariales, incluso a autoridades locales, ¿no?, cuestionar que el presidente haya puesto en orden los indicadores macroeconómicos, que es fundamental en términos de entender cuáles son las posibilidades de gasto, con qué nivel de compromiso puede hacerse el gasto, cuáles son las capacidades de pago de deuda. Entonces es fundamental para financiar los procesos de recuperación de la salud, de la educación, de la vialidad. Esto ha llevado un año, sin duda, porque la herencia acumulada, ¿no?, de algo se intentó hacer el gobierno pasado, ciertamente, y hay cambios en esa gestión de los ministros Richard Martínez y Mauricio Pozo, que aportaron a que la economía fiscal por lo menos no esté tan destartalada como habría dejado el gobierno de Correa, pero igual en condiciones no muy buenas, condiciones en que había que superar un déficit de 7,000 millones de dólares. Esto no es tarea sencilla. Haber llegado a un déficit de 2,000 millones significó una gran tarea para organizar esas cuentas fiscales, y a partir de eso, ¿no?, planes de gasto ordenado y eficiente en las áreas como las que usted acaba de mencionar. Ahora bien, hay que solucionar problemas estructurales que no se pueden solucionar repitiendo los mismos modelos. Usted decía hace un momento, critique con razón,
que no se puede mantener el sistema de atención de salud de la misma forma que ha sido en el pasado. Claro, sin duda. Eso supone un cambio estructural, no es un cambio cosmético. Un cambio estructural y fundamental es el de la externalización de la provisión de medicamentos. Con eso corregimos varios. El despilfarro en la compra de medicamentos, la corrupción en la compra de medicamentos, el que se compre unos medicamentos y se deje desprovisto de otros. Bueno, estas soluciones estructurales son aquellas que van a ser en el mediano y largo plazo las que solucionen estos problemas atávicos que hemos tenido y que no han sido topados. En el tema educativo, se ha hecho una inversión inmensa de alrededor de 160 millones de dólares para la recuperación del 60% de la infraestructura educativa. Se han hecho cambios en los pensos. Estamos recuperando la educación de escuelas unidocentes. Estamos cambiando ese modelo, ¿no? Corrupto, además, en cuanto a obra pública se refiere, de las escuelas del milenio. Eso es un proceso, eso lleva tiempo. Estamos trabajando en la conectividad, que es fundamental. En la crisis de la pandemia nos encontramos con que los estudiantes no tenían acceso a la conexión de Internet para las clases virtuales. Hay un proceso, hay un plan masivo de conexión por vía Internet, de interconectividad en sectores rurales. Los indicadores en cuanto a pobreza, en cuanto a recuperación del empleo, recuperación de la actividad económica son importantes. Esto es, Fernando, yo no trato de establecer una excusa, simplemente creo que para efectos del análisis hay que entender estos elementos para explicar los fenómenos. Porque si no revisamos la historia y no hacemos un seguimiento de esa historia y alzamos lo que está pasando ahora como un proceso de cambio de esa historia, bueno, obviamente vamos a esperar resultados de muy corto plazo que no se van a producir. Yo creo, Fernando, hay mucho que hacer en el gobierno, muchísimo. Tenemos un buen gabinete, Juan Javier, muy buen gabinete. Gabinete de gente en sus áreas, técnicos muy buenos. Tenemos una gran ministra de Educación, una muy buena ministra de Salud, un extraordinario ministro de Ambiente, un gran conocedor del tema y además de los conceptos de transición ecológica, sostenibilidad ecológica. Tenemos un buen ministro de Turismo, conocedor del área, ¿no? Tenemos un equipo económico de primera. En el área política, veamos los resultados. Hay gente que genera prejuicios y a partir de los prejuicios pues ya no da cabida a contrastar ese prejuicio versus los hechos. Entonces, yo no trato de establecer con esto excusar o excluir al gobierno de tomar responsabilidad de los errores, de las deficiencias que sin duda existen, sin duda, y ustedes acaban de plantear algunas, hay muchas más. Pero yo estoy diciendo, Fernando, ¿no?, que esas críticas, obviamente, pues el presidente ha abierto un espacio de consultas con muchos sectores han planteado sus puntos de vista, se los recoge, se los procesa. Claro, yo decía hace un momento, pues la votación de ayer en la Asamblea no puede ser tomada en cuenta como una crítica, ¿no? Porque ahí lo que existe es simplemente un propósito de chantajear al gobierno para que ceda, ¿no?, a las pretensiones de que los presos salgan de la cárcel o los corruptos vuelvan de sus refugios en el exterior. Señor Ordóñez. Perdón, sí. Antes de darle paso a Paola Icaza con sus preguntas, permítame nuevamente, señor Ordóñez, algunos comentarios. Elsie Vallarino, cambio radical, no es lo mismo trabajar en empresa privada que en el sector público. Deben sacar a los correístas metidos, que eso tal vez está afectando la habilidad de la implementación de la agenda del presidente Lazo. Pedro Gómez Centurión, salgan del diagnóstico, actúen, no hay gestión. Glenda Mejía, todos los asesores y ministros deberían poner a sus puestos a disposición por salud institucional. Paola. Señor Ordóñez, buenos días. Lo saluda Paola Icaza, bienvenido a Punto de Orden. Usted habló de ajustes en la ejecución y yo quería preguntarle, ¿cree usted también que debe haber ajustes en la comunicación? Esa parte de la comunicación gubernamental quizá está fallando porque justamente antes a usted hablaba de contrarrestar estos fatalismos y tal vez la forma de contrarrestarlos es justamente hacer algo al respecto con la comunicación.
Yo sé que, como usted mismo dijo, esto demanda procesos, así como en la gestión de salud, de educación, etcétera, demanda procesos, pero ya tenemos como muy fresquito el correísmo, que era especialista en este despliegue mediático, y ellos no hacían y comunicaban, o hacían un elefante blanco y lo comunicaban, pero digamos aquí, ¿hay algo en camino para ajustar la comunicación? Dos pequeños comentarios a los comentarios que Juan Javier está leyendo, ¿no? A don Pedro Gómez decirle que al parecer las cifras, las evidencias le resbalan para llegar a la conclusión de que estamos en el diagnóstico y no en la acción. Es que esos son los comentarios que yo digo, no, tal vez por la simplificación del pensamiento en una red social, pero debemos darles contenido, ¿no? Porque son pura expresión de prejuicio. Lo segundo, hay mucha gente, ¿no? Amigos cercanos, gente respetable que me dice, hay que sacar a los correístas del gobierno. Yo le digo, bien, dame los nombres de los que tú crees son correístas que están en el gobierno. Y la respuesta es no, eso es lo que me han dicho. Le digo, mira, no podemos dar crédito si lo que tú me estás diciendo es un rumor. Yo te pido la ayuda para que me den los nombres, y si la señora o el señor que escribió el comentario sabe de los nombres, ¿no?, de militantes del correísmo, de aquellos que participaron o son parte del proyecto político, de los nombres, para evaluar además cuál es su supuesto nivel de incidencia en la gestión de gobierno. Prejuicio nuevamente, yo creo que eso hay que ayudar a corregir. Caso contrario, se van tejiendo estos mitos, ¿no?, que no contrastan con los hechos, pero a pesar de los hechos persisten. Respecto al tema de la comunicación, hay un problema, sí, un problema en cuanto a la forma en que se ha planteado la comunicación, y en esto, sí, probablemente lo que otro comentario refería, no es lo mismo en la empresa privada que en la empresa pública. En la empresa privada, todos quienes hemos pasado por esa actividad sabemos que tratamos de ser lo más eficientes, ¿no?, y cuidadosos en el uso de los recursos. Y mientras el correísmo gastaba $250 millones al año en comunicación, seguramente se robaban la mitad de eso. El gobierno no ha gastado más de 2 millones en el año de gobierno. Diego, quedó Entonces, corto. ¿Ah? Quedó corto. Se va a decir, claro, oye, pero ¿quién general el gobierno? ¿No? ¿Cómo no gasta? Sí, precisamente por lo que estamos en un proceso de ajuste, de organizar las cuentas para hacer eficientemente luego un gasto que además sea honrado, ¿no? Que no haya corrupción. Hay un espacio complejo, hay el tema de comunicación, porque además ya no es la misma comunicación de hace, ni siquiera de hace 5 años. Hoy la comunicación, ¿no? Y creo que fue evidente en el último proceso electoral, lo que no sucedía antes, sucede ya en este periodo, la gran influencia que tienen las redes sociales en la formación de opinión pública y la imposibilidad de contener las noticias falsas, ¿no?, que se riegan sin ningún tipo de discrimen. Es decir, en realidad cada tuitero es ahora un reportero, y se empiezan a reproducir, por ejemplo, en esta movilización, en estos actos de vandalismo que hemos tenido que soportar estos días. Se empezó a crear un ambiente de zozobra, ¿no?, de inquietud, con noticias falsas, con videos que no correspondían a la realidad, con información que creaba una sensación de que estaba la ciudad sitiada. Y claro, cuando se generaba esta sensación, pues la respuesta al gobierno no hace lo suficiente. Pero nosotros estábamos haciendo un monitoreo por vía de control de videovigilancia en todo el país para dimensionar realmente dónde estaban los problemas y cómo tenemos que actuar. Pero en la comunicación hay una realidad que hay que enfrentar. Hay una realidad que hay que enfrentar. Los prejuicios, los rumores, las noticias falsas se corren de manera irresponsable. Mire, hace poco un señor de Guayaquil, que no quiero poner el nombre porque el nivel de irresponsabilidad es inmenso, ¿no? Pasó la noche por la calle donde está la edificio matriz del Banco de Guayaquil, que está cerca del edificio del Banco Central. Estaban sacando en camiones blindados dinero del Banco Central, habían cerrado la vía, y este ciudadano tomó imágenes diciendo que se estaba sacando dinero del Banco de Guayaquil. Bueno, no hay proceso de comunicación suficiente, ni estrategia de comunicación
para bloquear esto. ¿No? Obviamente hay que denunciarlo, ¿no? Hay que denunciarlo como noticia falsa, hay que buscar mecanismos para que haya se apliquen las reglas de las redes sociales, pero es un escenario, no es fácil, es un escenario complejo, el de la comunicación. Sin duda, este periodo es algo que muchos sienten que ha fallado, y hubo cambios durante este proceso. Me parece que se notó bastante más la presencia de la palabra que fijaba línea del presidente. Las vocerías han estado bastante consecuentes en los temas, en la estrategia tanto política como defensa. Muchos esperaban muchísima más presencia, pero obviamente esto hay que administrar en medio de la crisis. Y veamos más adelante cómo este proceso, cambios en la estrategia de comunicación, hagan más eficiente esta importante herramienta de la estrategia política del gobierno. Diego, sobre todo ese aparataje mediático correísta que hace ver toda acción del gobierno es negativa. Eso hay que ver de qué manera se logra desvirtuar, quitar del medio. Paz Mundial dice: buenos días, le saluda Paz, el problema no son los ministros, son los mandos medios. Esa es la lacra que está enquistada y sabotea siempre. Y dejen eso de no sabía, no fui. Por algo tienen inteligencia para detectarlos. El doctor Antonio Martínez, por sus declaraciones, se ve que no van a cambiar el rumbo social de las demandas que el país exige, por ejemplo, el de salud. Ahora, mi última pregunta, señor Ordóñez. Asumo que no hablar con Leonidas Issa no significa cerrar el diálogo o las relaciones con las comunidades indígenas. El comentario que usted acaba de leer, parece que la persona que escribió el tweet no leyó lo que estoy diciendo. He dicho que hay que hacer cambios fundamentales en el tema de salud, entre otros. Yo sí creo que es importante, y una recomendación es que tratemos de escuchar con cuidado, con atención, para a partir de eso crear una opinión. Respecto a lo que usted me pregunta, el movimiento indígena es una organización social importante, con la cual hay que mantener un nivel de diálogo respecto de los temas que interesan al pueblo indígena, no a la agenda política o golpista de su dirigente, señor Issa. Hay otros dirigentes que entienden que en la dimensión de los problemas que tiene el pueblo indígena es necesario el de discutir y acordar políticas públicas en beneficio de ellos, en una visión transversal a la administración pública, ¿no? Salud, educación, vialidad, temas étnicos. Todo eso está en la agenda del gobierno. Todo esto, y además hay incluso mecanismos de financiamiento ya presupuestados para esos proyectos en beneficio de las comunidades indígenas. También hay que tener claro que un diálogo significa tener vocerías y sobre todo buena fe. Buena fe. Usted no puede sentarse pues a negociar con un dirigente que tiene el arma cargada puesta sobre la mesa, ¿no? Ese no es un diálogo, ¿no? Esa es una imposición, ese es un chantaje, porque pretender que el gobierno se siente y llegue armónica y voluntariamente a un entendimiento cuando tiene el arma sobre la mesa, y peor aún, el arma sobre la sien, no hay posibilidad de llegar a un diálogo, no hay posibilidad, y el gobierno tiene que respetarse y hacer respetar lo que representa en términos de la legitimidad y la soberanía del pueblo, y no puede permitir ningún dirigente, y uno que representa a una minoría étnica del Ecuador, pretenda convertirse en alguien que impone su agenda sobre la agenda de 5 millones de ecuatorianos que fueron los que votaron por el presidente de la República. Señor Issa tiene que entender que mientras no, y la dirigencia del movimiento debe entender que mientras no se recupere la paz, no se desista de la violencia, peor aún, no se condene como deben condenar, algo que quieren hacerse cargo de la responsabilidad política y judicial de esos actos, no condenen la violencia delincuencial de la que hemos sido víctimas en estos días. No puede haber un ambiente de buena fe para llegar a entendimientos, no hay un ambiente de diálogo. Peor aún, cuando el supuesto mediador, el señor Sanquicela, estaba amarrado a la estrategia del señor Issa. No hay un escenario propicio para llegar a un diálogo. Está claro, insisto, con el movimiento indígena, pero yo quisiera añadir otra cosa. Algo que yo creo que hay que plantearse hacia el futuro, a partir de lo que sucedió el día de ayer en la Asamblea Nacional, es que hay que replantear
la línea de diálogo político del gobierno con sectores que están representados en la Asamblea. Ha habido, en mi opinión, es mi opinión, ha habido discrepancias, ¿no?, en todo nivel, de todo orden, con organizaciones políticas como el Partido Social Cristiano, con dirigentes de izquierda democrática. Pero el día de ayer, abocados a tener que dar un testimonio de compromiso con la institucionalidad de la democracia, lo han hecho de una manera que tiene que ser resaltada. Y me parece que ese gesto debería conducir tanto al gobierno cuanto a estas organizaciones políticas a, en este momento, encontrar mecanismos de diálogo en las diferencias, en las discrepancias, buscar una base que permita perfilar las decisiones tanto dentro de la ejecutiva cuanto de la legislativa, que permitan consolidar ese sistema institucional y democrático. Estamos abocados a una amenaza entre violentos y corruptos. Estamos abocados a una amenaza que mucha gente soslaya, la amenaza delincuencial ligada al narcotráfico. Estamos abocados a la vinculación entre narcotráfico y política. Estas son las amenazas que tenemos como país. El día de ayer, las organizaciones políticas tomaron distancia de esa gente. Y yo creo que con esas organizaciones políticas, en esta coyuntura, hay que buscar un replanteo. Sin desconocer la historia, sin desconocer las divergencias, buscar replantear una línea de diálogo y acuerdos. Yo insisto en este punto. Quisiera hacer notar algo. No es coincidencial que en estos días el índice de criminalidad y sicariato ha decaído. Pues. No es coincidencia. No dejemos de tener en cuenta este elemento de la realidad. ¿Por qué? Porque hay una vinculación entre la violencia política, entre la violencia delincuencial, el narcotráfico y la influencia política de fuerzas políticas en el exterior y de organizaciones guerrilleras del exterior. Esto no es un invento, simplemente es seguir la pista, ¿no? Seguir la pista y vamos a encontrar las asociaciones. El señor Briones financiaba actividad delincuencial en las calles, violencia delincuencial en las calles, violencia delincuencial en las cárceles. Resulta que un señor político vinculado al señor Briones, Norero, perdón, tenía también vinculaciones con personajes que están huidos en Miami por actos de corrupción, y esas vinculaciones políticas no hay que desconocerlas. Aquí en Quito, el movimiento levarista, que es una célula terrorista, lleva ecuatorianos a formación guerrillera en la frontera norte en Venezuela con el movimiento de la Segunda Marquetalia, que son los rezagos de las FARC. Esos grupos están vinculados al narcotráfico. Y de ahí viene también a estos grupos violentos, a estos grupos urbanos violentos que han asolado la ciudad de Quito. Hay vinculaciones con esta actividad ilícita, con el crimen organizado. Estas son las amenazas que tenemos que enfrentar. Yo creo que en esa perspectiva es importante que todas las organizaciones políticas sociales enfilemos estrategias comunes, concertadas, para enfrentar, no solamente en este gobierno, sino como Estado y con políticas de mediano y largo plazo. Diego, tenemos que resaltar lo último, en resumen, de esta exposición. El centro de todo está en su última respuesta. Definitivamente tiene que haber una apertura, tiene que haber sensibilidad, tiene que haber lógica y madurez. Tienen que sentarse a dialogar con esa estructura política democrática, porque faltan 3 años, y además, en mis comentarios también no estaba solamente el pensar sobre este régimen, sino en general. El país no tiene futuro si no logramos esos grandes acuerdos, lógicos acuerdos entre demócratas, entre quienes quieren un país mejor hacia el futuro. Definitivamente, y ahí usted
meterá la mano, sin lugar a duda. Usted es el hombre de la experiencia en el ámbito político y usted es una persona que ha tenido en los últimos tiempos, no digo protagonismo, participación, como correspondía a un gobierno que tiene poco respaldo, obviamente dentro de la Asamblea, cuenta con muy pocos diputados, y qué bueno que ahora, en semejante circunstancia, se hayan unido varias voluntades para decir no al golpismo. Así que me imagino ese trabajo empezará el día de hoy. Y simplemente para terminar, y le pido que en pocas palabras traslado las inquietudes de la gente hacia nosotros. ¿Cuándo termina esto? ¿Cuándo termina el paro? Por favor, usted tiene mayor conocimiento que nosotros. ¿Cuándo termina el paro? Ya sabemos qué es lo que está pasando, ya sabemos qué es lo que quiere el señor Issa. Pero cuidado, también se dice, hay otros grupos como la FENOCIN, pero la FENOCIN pide cosas peores que las del señor Issa. Entonces, ¿cuándo termina el paro? ¿Qué le decimos a la gente? Muy corta una respuesta, por favor. El gobierno ha dado las soluciones, ha dado respuesta a todos los puntos, incluso a aquellos que no estaban en la mesa. Si un gobierno, digamos, en este caso la contraparte del diálogo, ya da las soluciones, y la otra parte no levanta la movilización o no acepta el diálogo, la respuesta del gobierno ya no es política, la respuesta del gobierno es de fuerza. Y eso ha hecho durante estos últimos 16 días, aunque muchos ecuatorianos creen que no lo ha hecho. Ahí está la evidencia, ¿no? El gobierno ha aplicado la fuerza que debía aplicar, en los momentos y en la proporción que debían ser. Y si es que no hay una respuesta racional, democrática, ¿no?, a esta apertura, a esta prudencia del gobierno en mantener abierto el diálogo aún en esas condiciones como las que se produjeron el día de antes de ayer, bueno, la respuesta es la fuerza. Obvio sería que, reconociendo esta circunstancia, los dirigentes hagan una expresión, ¿no?, de se acabó esto. Yo no veo en el señor Issa el talante como para que eso suceda. La evidencia, sin embargo, Fernando, muestra, por lo menos en la ciudad de Quito, que la ciudad va recuperando la normalidad. El transporte público está ya operando, hay muchos más movimientos en las calles, hay mucha más actividad comercial, el día de ayer incluso, ¿no? Hay focalizadísimos eventos de violencia aquí, en otros lugares, en otras zonas del Ecuador sí se mantiene. En Suchufinde tenemos todavía un serio problema de bloqueo de carteros. Se desbloqueó la vía que lleva oxígeno, y eso corrijo además con Javier, porque en realidad ya en la noche y la madrugada se superó el problema de falta de oxígeno en la ciudad de Cuenca, eso ya está arreglado. Estamos desbloqueando la vía Calacalí, la Independencia, donde están bloqueados 400 camiones. En términos de hecho, esto ha terminado por una declaración política del movimiento indígena. No, esto no se ha dado, ¿no? Aunque ha habido muchísimos mensajes, muchísimos contactos de otros dirigentes en donde dicen esto ya se terminó. El señor Issa nos engañó, nos trajo a dar vuelta, a pasear por Quito. La agenda de él no era la agenda de los 10 puntos, la agenda de él era votar al gobierno. Eso fracasó anoche, eso no fue posible por la vía del institucional, el golpismo institucional. Entonces, en términos de hecho, ya esto ha terminado. Agradecemos a Diego Ordóñez, asesor presidencial, por dar este análisis de la coyuntura política actual. Buen día, Diego, un gusto. A usted muchas gracias, siempre a la orden. Buen día. Buenos días. Bueno, se sintió un pequeño temblor y Lady Murphy nos escribe, dice, no fue temblor, fue el Fondo Monetario Internacional. Buena. Martín Payares dice, Saquicela era, el plan de Saquicela era erigirse como el constructor del diálogo entre el gobierno y la CONAIE, y luego, inmediatamente, como el buque insignia del derrocamiento de Lazo. Así pensaba presentarse como la alternativa para presidir al menos hasta las elecciones. Le salió mal la jugada. Carlos de Tomaso, hoy para empezar de nuevo debe poner todo el gabinete su renuncia a disposición del presidente. Eso sería honesto de parte de su gabinete. Carlos Vera, ahora las rectificaciones que merece y reclama el país, no solo sus secuestradores. José Carrillo, si no hay diálogo, seguirán las masacres, seguirán las muertes de lado y lado. Es el gobierno que está cerrando las puertas, pura soberbia de los asesores.
Miguel Ángel Jaramillo Arboleda, una gran parte de la crisis es la falta de líderes locales, por ejemplo, el alcalde de Quito y líderes de Cotopaxi. Luis Zambrano, lo peor que tiene Lazo es sus asesores tecnócratas que se asumen sabedores de todo. Por eso les va como les va con la popularidad